sigue habiendo esta gran confusión de que por qué no cortaron el flujo de la gasolina. Ahora sale que el efecto gravitatorio, como dice el colega periodista, gravitacional, que creo que es el término correcto, ¿no? Gravitacional. Y Rocío dice que la presión... A ver, ¿cuál es la verdad y cuál es la explicación técnica que ya hemos dado aquí, pero para el público que no la escuchó, entienda otra vez el asunto? Bueno, lo vamos a explicar como lo platicamos la otra vez. Sí. Vamos a poner un popote, como lo explicamos otra vez, le metemos un fluido dentro del popote, que es el agua, y si tú represionas o cierras los dos extremos y a su vez le metes una presión por alguno de los extremos mayor de la resistencia que tiene el popote, hay una ruptura. Lo que se trató de evitar es que hubiera una ruptura en algún punto de los 300 kilómetros donde se estaba desplazando el fluido. Lo que se hace es, liberas un punto la presión, y la presión tiene que tener un movimiento natural del fluido en función de la presión que se está haciendo el desplazamiento. Entonces aquí la altura, la diferencia de 20 metros de altura de un punto al otro realmente no influye. No influye porque dependemos mucho de la presión. Acuérdate, como dijo el periodista, de Newton. Newton dependemos de la fuerza con que se le imprime ya sea un fluido o a un cuerpo que está estático para que se pueda desplazar. Y va a depender mucho de su masa, donde tú metes correctamente la densidad. Entonces hay una ecuación que se llama ecuación de Bernoulli, donde técnicamente metes densidades, flujo, gasto y muchas cosas que se utilizan en el desplazamiento de los ductos. Entonces, para no complicarnos mucho la vida, es la presión que estaba dentro de que se utiliza dentro del ducto. Imagínate que estás tú en 1 metro cuadrado, parado. Sí. Y de repente te llegan 200,000 kilos sobre tu cabeza. ¿Qué va a pasar sobre tu cuerpo? No, pues me van a apachurrar, me voy a morir. Bueno, entonces imagínate esa presión es la que tienes tú ahí. Las válvulas solo resisten... O sea, estás hablando de una presión de cuánto, creo que la presión la miden de tantos kilos o tantas toneladas por centímetro cuadrado por pulgada. Sí, son 20 kilos por centímetro cuadrado. O sea, que la presión dentro del ducto es de 20 kilos por centímetro cuadrado. Exactamente, pero te digo que en 1 metro habrían 200,000 kilos en 1 metro cuadrado. Qué bruto. Y estamos entonces hablando también que la presión no solamente es por la gravedad, es por las bombas que están mandando el líquido, ¿no? Claro, porque tú tienes que desplazar un fluido que está estático y dependiendo de la densidad que es masa, que tiene una función en la fórmula masa, es como tú vas a desplazar. Haz de cuenta que tienes 1 kilo de masa en el suelo. Para que tú la puedas mover, das una patada. Pero la patada va a depender con qué fuerza le da la patada a la masa, para que la puedas mover. Si es menos la presión que tú vas a ejercer sobre la masa, va a ser menos el desplazamiento. Y si la patada que tú le das es más fuerte, se va a desplazar a una mayor distancia. Es más o menos lo que estás haciendo tú dentro de los fluidos. Ya, a juzgar por lo que contestó el señor Oropesa y lo que contestó la señora Nale, ¿tú crees que así le aclaran a los presentes en la conferencia de prensa las razones de por qué no apagaron rápidamente el ducto? No, lo que sí es correcto que están manejando la densidad y todo lo demás, solo que hay que ponerlo en el contexto que debe de ser. Yo quiero desplazar un fluido, que es la gasolina, que tiene la densidad menor que el agua. Por lo tanto, tienes que meter cierta presión menor para desplazarlo, y lo que vas a tener es diferentes altitudes en donde tienes que meterle una mayor presión para poder romper la gravedad de la resistencia que se tiene del desplazamiento de ese fluido. ¿Sí le entendieron? A ver, ¿la entendiste, Tere? Pues más o menos lo intento. Bueno, a ver, una cosa, es que lo que está diciendo Ramsés es que hay una velocidad inicial que lleva el líquido. Pero por el bombeo. Por el bombeo. Y dependiendo de esa velocidad inicial, es la presión que se ejerce adentro del tubo. ¿Es correcto eso, Ramsés? Sí, dependiendo qué tipo de fluido y cuál es la distancia y cuál es el nivel de la altitud donde estoy pasando ese fluido, es la presión que yo voy a ejercer para moverlo, y entre mayor densidad tenga un cuerpo, mayor va a ser la presión que hay que ejercer. A ver, Kenia te quiere hacer una pregunta también. Yo tengo una duda, Ramsés. La discusión ahora es que pasaron 4 horas sin que eso se pudiera detener. ¿Había posibilidad de que se detuviera? No, porque si haces eso, lo que pasa es que tú paras del lado de estaba de Tucson, cierras la válvula, y hay una presión atrapada, y la presión atrapada va a ir descendiendo en función cómo se vaya desplazando el fluido.
Pero por eso le llamaron ellos ¿cómo se llama? La queda gravitacional, pero eso no es así. Perdóname, y nada más una segunda pregunta. Tú que eres experto en los temas petroleros, ¿cuál hubiera sido la salida? ¿Solamente acordonar? ¿No había otra? No había otra más que hacer lo que se hizo, es cerrar una parte y dejar... No, me refiero a... Pero Ramsés no es experto en problemas de seguridad pública, que es a donde tú quieres ir. Él es el experto en los ductos. Pero a ver, Ramsés, yo tengo de acordonar ya es otro, vamos a hablarle a un experto en Ramsés, seguridad pero pública. ¿ha tenido experiencia en eso? Yo tengo una pregunta. Tú hablabas mucho de la densidad del líquido. Nada más para que podamos entendernos. Sí, rápido. La densidad es qué tan espeso o qué tan delgado es el líquido que contiene el tubo. De eso depende también la presión y la velocidad inicial. ¿Es así? Y luego si queremos meterlo más complicado, vamos a depender mucho de la viscosidad del fluido, que también eso influye. No, ya no me compliques más la vida, Ramsés. Por eso es eso. Ya no me compliques, pero Es eso. a mí me queda claro, y porque tú eres el experto, que no se podía haber hecho otra cosa que la que se hizo. Ya asuntos de acordonar y todo eso, ya es problema de que hablemos con personas de protección civil, seguridad pública. Ramsés, nos vemos pronto, uno de estos días vienes, ¿no?